Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Cuando estemos pasando por una serie de tempestades, de situaciones difíciles, tenemos alguien a donde correr. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No corran primero para todas partes. Vayan y tírense delante de Dios por horas, por noches, por días, por semanas. Camine donde camine, vaya donde vaya, es la oración constante y permanente. De otra manera, escúchenme bien, hasta podemos perder los sentidos. O bien nos enfermamos de los nervios. ¿Cuál es la razón? La falta de oración. Dios le está invitando a orar y ella dice, no tengo tiempo, no puedo. Mi televisión, mi programa, mi telenovela, no. Allá usted. Dios nos ha dado una serie de armas y la batalla es dura. Escúchenme bien, cristianos. Estamos en una guerra y en una guerra espiritual. Y si no entendemos eso, vamos a quedar allí despedazados por el enemigo. De una vez sépalo. No lo estoy tratando de asustar, sino de prepararlo, de anticiparle. Porque Dios, escúcheme bien, nos ha dado armas tremendas contra el enemigo. Aunque a veces el enemigo se nos ponga así y nos quiera despedazar, tenemos autoridad en el nombre de Cristo contra él. Y tenemos armas. Vamos a leer Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador? Satanás. A ti y a mí nos está acusando continuamente delante de Dios. Y no que tu hija, fulano de tal, es así, mira cómo es así. A usted y yo nos está acusando el enemigo. Él es el acusador, dice, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11, dice, y ellos le han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido. Habla de una lucha cuerpo a cuerpo. El hecho de hacernos cristianos no quiere decir que ya nuestros problemas se van a acabar y ya no vamos a tener problemas. Es cuando vamos a tener o seguir teniendo problemas, pero hay una bendición de Dios, que Dios nos equipa con armas para vencer al enemigo. Si no fuera así, ninguno de los que estamos aquí estaríamos en pie. Todos ya estaríamos vencidos. Pero hablaremos precisamente de la sangre del Señor como una de las armas con la cual podemos vencer a Satanás. Dice en Primera de Pedro a la Iglesia Universal, en su capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice que ahora hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos. Ya hemos sido rescatados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora, Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, en el capítulo 1 de San Juan 1:29, ¿cómo le dijo? Cuando vio venir a Jesús al Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 13 o 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año.
Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Porque hay algunos que se acababan casi un cordero. Pero dice conforme al comer de cada uno. Si había algunos comilones, bueno, ¿para cuánto nos alcanza un cordero? Para 2 o 3. Pero hay otras familias que lo alcanzaban para 15 o 18, ¿no? Dice el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, que era más o menos las 3 de la tarde de nosotros. Entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en aguas, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a explicar muy brevemente lo que era el Cordero Pascual. El Cordero Pascual, ya dijimos, era la sombra del verdadero Cordero de Dios. Era una señal que estaba señalando al verdadero Cordero de Dios, que es Cristo. ¿Me explico? Los israelitas esto lo estuvieron haciendo por años y años y años y años. Por eso cuando vio Juan venir a Cristo, dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que entonces aquí Jesús, San Pedro lo compara como, o está hablando de Cristo como el Cordero de la Pascua. Bajo el pacto antiguo, la sangre del Cordero de la Pascua fue aplicado a las casas de los israelitas. Muchos han estudiado ya o han leído el libro de Éxodo, cuando Dios mandó a Moisés a pedirle a Faraón, al rey, a que dejara ir a su pueblo, a que lo dejara salir, porque habían estado oprimidos, eran esclavos, eran maltratados, eran afligidos. Faraón es un tipo de Satanás que por años y años ha afligido a la humanidad. Y Dios usó a Moisés para decirle: ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y Faraón decía sí, pero al rato cuando ya veía las cosas en serio, decía no, no salen. ¿Y quién se va a oponer con un gran ejército? Faraón estuvo jugando con Moisés, que lo dejo, que no lo dejo, que lo dejo, que no lo dejo, hasta que dijo: bueno, ya, ha endurecido su corazón, ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer juicio contra los dioses de Egipto y contra los primogénitos de Israel. Dice la Biblia que eran tanto de la gente como de los animales, los primeros hijos. Iba a hacer juicio por la dureza de un hombre. ¿Cuánto puede causar? ¿Cuánto perjuicio? ¿Cuánto daño? Tragedias puede causar un solo hombre a su familia. Así como un hombre puede causar mucho daño a la nación. Por eso nosotros debemos orar fervientemente por nuestras autoridades, ponerlas delante de Dios. Por eso Dios nos surge a orar por nuestras autoridades. Así que entonces Dios iba a hacer juicio, y Dios hizo juicio contra los dioses de Egipto, contra los primogénitos de Egipto. Pero Dios guardó, les previno
al pueblo israelita que ellos mataran un cordero, que juntaran la sangre y que después la aplicaran en los postes y en los dinteles de las casas, para que cuando pasara el ángel que iba a hacer el juicio, ninguno de los hijos de los israelitas, ni siquiera de sus animales, fueran muertos. Y la Biblia nos habla de esto. Hemos leído que el padre de cada familia mataba el cordero, recogía la sangre en un recipiente y transfería la sangre del recipiente a su casa con un instrumento sencillo que era el ramillete de hisopo. Mojaba el hisopo en la sangre y luego la rociaba sobre los postes y sobre los dinteles de su casa, de manera que el hisopo fue esencial, porque la sangre en el recipiente, allí ya donde se recogía la sangre, no era suficiente para proteger a los israelitas. Esa sangre se tendría que mojar con algo y untar los dinteles de los postes y los dinteles de la puerta para que quedara allí. Mojaba el hisopo en la sangre y luego la rociaba sobre su casa. De manera que el hisopo fue esencial porque, como digo, la sangre en el recipiente no daba protección, pero rociada en la casa daba protección a la familia. Es por eso que muchos no podemos creer en esa doctrina del universalismo, sino que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro el sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que apropiarnos de ese sacrificio por la fe. Así que nuestro hisopo es nuestro testimonio. Declaremos quiénes somos. Si ustedes van a un trabajo, cuando llegue el momento digan: yo soy cristiano y discúlpame, por eso no es que mi religión me lo prohíba, sino simplemente no quiero. Oye, pero una no es ninguna, dos apenas son una. Discúlpame, es que no quiero. Bueno, ¿por qué no quieres? Pues no quiero, pero pues debe haber algún motivo. Bueno, es que no me interesa. Hasta que llega el momento que digo: bueno, es que mis principios no me permiten esto. Discúlpame. No necesitamos alcohol, no necesitamos tabaco, no necesitamos los placeres carnales para sentirnos felices. ¿O sí? Anteriormente, cuando no conocíamos a Dios, todo eso y mucho más buscábamos. Pero ahora tenemos a Jesús en nuestra vida y Él es todo suficiente para producir el gozo en nuestras vidas en todo momento, aún en los momentos más difíciles. Así que entonces nosotros debemos declarar quiénes somos. Entonces estaremos usando el hisopo y estaremos poniéndonos protección en nuestra vida. Cuando nosotros declaramos: yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, va a haber la tentación que nos va a querer jalar, pero por lo que ya dijimos, ya eso nos está protegiendo. ¿Me explico? Así que entonces, cuando testificamos de lo que dice la Biblia, que la sangre de Jesús hace, ¿qué ha hecho la sangre de Jesús por nosotros? Nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual hemos heredado, ¿no es cierto? Entonces estamos tomando la sangre del recipiente y rociándola sobre el lugar donde se necesita, el lugar a donde se necesita, y es en nuestra vida. ¿Cuál es la casa que debemos ahora usar o aplicar la sangre? En nuestra propia vida. Ahora, ¿qué hace la sangre de Jesús o la sangre del Cordero? Él es el Cordero de Dios. Él es el verdadero Cordero Pascual. ¿Me explico? Él es el verdadero Cordero Pascual. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Dice que Él nos redime y nos perdona. Vamos a leer Efesios 1:7. Dice San Pedro, cuando leímos el primer versículo, que no hemos sido rescatados con un precio material, oro, plata o piedras preciosas. Si la salvación se pudiera comprar y solamente fuera la única manera de ser salvos, imagínense qué sería de nosotros. Quedaría sin salvación porque no tiene dinero. Pero gracias a Dios que la sangre de Cristo nos ha comprado. Así que Pablo declara que hay dos cosas provistas para nosotros en la sangre de Jesús: redención y perdón de pecados. ¿Cuántos pecados tuvo usted? ¿Eran blanquitos, medios oscuritos, medios grises? ¿O eran cafés? ¿O eran negros así, renegridos así que? ¿Cómo eran? Hedía la persona. Pero el Señor nos ha rescatado de esa situación. Para que estas provisiones se hagan efectivas en nuestras vidas, tenemos que tener un testimonio apropiado. Dice, tenemos que decirlo.
Tenemos que declarar: ya soy redimido por la sangre de Cristo. Ya he sido rescatado de mi condición antigua y ahora soy nueva criatura. Vamos a leer lo que dice allí en el Salmo 107:2. ¿Cómo dice? Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Los que ha redimido de qué? Del poder del enemigo. Salmo 107:2. ¿Cuántas cosas hacías y todo lo que tú hiciste? Díganle: ¿sabes qué? Yo ya soy redimido por la sangre del Cordero. Ya he sido redimido por la sangre de mi Señor. Ya he sido redimido. ¿Qué significa redimir? ¿Qué significa redimir? Rescatar. Rescatar, ¿no es cierto? Si alguien le pide su pluma y se queda con ella, porque hay muchos que: oye, préstame tu pluma, y ya después de que la usaron se la ponen aquí. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. A veces me he quedado con una pluma, digo: ¿y ahora de quién es? Y a veces me lo vienen a rescatar, a redimir. Pero hay algunos que ya lo hacen a propósito. Les gusta una pluma, dice: oye, ¿no me prestas tu pluma? Y ya se hacen como que siguen escribiendo. Al rato ya aquella persona se olvidó. Y una vez a mí me dio pena, un gran líder espiritual me dijo: présteme su lapicero. Era un lapicero que me había gustado y que lo había comprado con esfuerzo. Me dice: ¿no me presta su lapicero? Pues escribió sus notas, se lo guardó. ¿Y ahora cómo le hago? Me dio pena decirle: oiga, mejor se la dejé. Me quedé con las ganas de ese lapicero. Redimir significa volver a comprar. Ese es, podríamos decir, el significado. Volver a comprar. Una vez fuimos pecadores, exhibidos en el mercado de esclavos de Satanás para la venta. Pero Jesús entró en el mercado de esclavos y nos volvió a comprar con su sangre preciosa. Cuando digo nos volvió a comprar, porque nosotros nos vendimos al pecado. Nosotros propiciamos nuestra venta. Él era dueño por nacimiento, pero ahora, cuando Él nos compra, Él es dueño otra vez por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que escúchenme bien esto. Ya no somos más posesión de Satanás. Ya no somos más posesión de Satanás. Aunque venga Satanás y diga: oye, pero tú eras mío. Era, pero Cristo ya me compró. Ahora soy propiedad de mi Señor, de mi Señor, de mi Señor. Esta redención está basada en el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros hemos sido honestamente y sinceramente delante del Señor y le hemos dicho: Señor, perdóname por todos mis pecados. Me dispongo ahora a vivir para ti y a no seguir viviendo para el pecado. En ese momento Él nos compra, nos perdona todos nuestros pecados. Dice que Él jamás ya se vuelve a acordar de los pecados. ¡Jamás! Nosotros todavía de vez en cuando nos acordamos de las cosas horrendas que algún día hicimos. ¿No es cierto? Pero Dios ya no se acuerda de esos pecados horribles. Ya no. Todavía nuestra mente guarda muchas cosas. Qué tremendo es la influencia de la televisión. Qué tremenda es la influencia de la televisión. Pero a veces se quedan grabados aquí muchas imágenes, que a veces es difícil sacarlas. Hoy le estaba diciendo: Señor, ¿por qué traigo estas imágenes? Si yo no lo vi, que la sangre tuya me limpie. Por eso yo creo que debemos tener cuidado. Los que ven la televisión están siendo bombardeados por tanta cosa, por tanta cosa, por tanta cosa. Por eso los que ven pornografía a rato salen todos ahí a violar a las hijas, a los hijos, a los que sean, total, porque ya están enajenados, están endemoniados. Debemos desarraigar de nuestras casas todo video pornográfico, toda revista pornográfica, toda cosa, porque es un peligro. Es un peligro. Y debemos luchar contra esos demonios en el nombre de Cristo. Varones, padres, ustedes sean limpios también en su manera de ser, para que la redención y el perdón de Cristo sean efectivos en nuestras vidas. Tenemos que usar entonces nuestro testimonio personal diciendo: por medio de la sangre de Jesús, todos mis pecados son perdonados. Por la sangre de Jesús he sido redimido y rescatado de las manos de Satanás. Dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable.
Ya no estamos en el mismo lugar. Ya no somos propiedad de cierta persona. Ahora somos de Cristo, nada más. Otra de las cosas que hace la sangre de Jesús o la sangre del Cordero. Por la sangre de Jesús tenemos limpieza de pecado. Escúcheme bien, limpieza de pecado. ¿Cuántos de los que son cristianos, desde que conocieron al Señor, nunca han cometido otro pecado? Simplemente con que usted se enojó con alguien y ay, cómo quisiera que cayera fuego del cielo y desapareciera esta. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no he cometido ningún pecado. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Simplemente está tocando el abonero. Vengo por el abono. Shh, cállate. Hija, dile que no estoy. Y ahí va la pobre niña. Dice mi mamá que no está. Y aunque parece inocente, ya es un pecado. ¿Sí o no? Dice la Biblia que si un hombre ve a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. Por la sangre de Jesús tenemos no solamente redención y perdón, sino también tenemos limpieza del pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos puede separar nosotros de otras personas? ¿Qué nos puede separar a nosotros unos de otros? El pecado, ¿verdad? No hay comunión, no hay acercamiento entre esposos, entre padres e hijos, entre familiares. A veces ocupan la misma cama y cada quien ve para su pared. A veces uno entra y el otro sale. No hay comunión, hay separación. Pero dice, si andamos en la luz, hay acercamiento, hay comunión. Si andamos en la luz, entonces el primer resultado es comunión unos con otros. El segundo es que somos limpiados por la sangre de Jesús. Miren, dice que estos verbos, andar en luz, tener comunión y ser purificados, son tres verbos que están en el presente continuo. Quiere decir que no están solamente siendo eficaces en un momento, sino que están siendo eficaces en todo momento, en todo tiempo. O sea, no sucede una sola vez que nos limpia y ya se acabó todo. Tienen un quehacer continuo, continuo, continuo. Por eso tenemos que caminar continuamente en la luz. ¿Qué es caminar continuamente en la luz? En obediencia a la palabra del Señor. Cuando ya estamos en desobediencia, entramos en tinieblas. ¿Me explico? Entramos en tinieblas. Para que la sangre de Jesús nos siga limpiando, tenemos que caminar en la luz. Muchas veces han demandado, yo me santifico con la sangre de Cristo, yo soy purificado. Puede ser que alguien después de esto diga, yo soy santificado por la sangre del Cordero, yo soy purificado por la sangre del Cordero. Y aunque usted lo declare 1000 veces, usted va a seguir sucio. ¿Por qué? Porque anda en pecado. Si alguien está en tinieblas o en pecado, la sangre no es eficaz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, podemos decir, bueno, entonces, si peco, ¿qué hago? Dice allí más adelante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, este pasaje es una espada de dos filos. Porque dice, bueno, pues entonces está buena la cosa, ¿no? Si yo puedo pecar y me arrepiento, peco 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 y me arrepiento. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Si ya estamos muertos en el pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos en él? Si ya hemos dicho ahora sí, ya no más. Entonces ya no debe ser una práctica el pecado. Que de vez en cuando alguien se te atraviesa en el carro y se te cierra y te dice todavía muchas cosas, te enojas y le dices, pues ándale, pues yo también, órale. O solamente a mí me pasa. Tenemos que decirle, Señor, la regué otra vez, perdóname, perdóname, perdóname. Si no llenamos condiciones, no seremos realmente limpiados. Su sangre no nos limpia en las tinieblas, solo cuando andamos en la luz, en la obediencia de la palabra. La primera prueba de que andamos en la luz es si tenemos comunión unos con otros.
si no estamos disfrutando del compañerismo con nuestros hermanos y con el Señor, entonces no andamos en la luz. Y si no andamos en la luz, la sangre de Jesús no puede limpiarnos. Así que la pregunta es esta. Entonces, ¿cómo andar en la luz? ¿Cómo andar en la luz? La primera condición es que debemos caminar en obediencia a la palabra de Dios. La primera condición es que debemos caminar en obediencia a la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La segunda condición para andar en la luz segundo requisito es tener comunión unos con los otros. Esto está resumido por Pablo en Efesios 4:15. Efesios 4:15. Caminar en la luz se define como relacionarnos con nuestros hermanos en verdad y en amor. Son dos cosas, en verdad y en amor. Dice, yo por eso siempre la verdad, en amor. Por eso dice Pablo, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y dile, ¿sabes qué, hermano? Has pecado contra mí. Yo tengo algo contra ti. Mira, esto y esto y esto y esto. Dice, si tu hermano te oye, ya has ganado a tu hermano. Pero si no, trae a otras dos personas y ven a verlo. Hermano, tú cometiste este pecado contra mí. Aquí traigo a los hermanos para que aclaremos las cosas. Dice, si no te oye a ti ni a los que fueron contigo, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, dice que lo tengan por publicano. Es decir, por un pecador que no quiere obedecer, no quiere sujetarse. Porque escúchenme bien, hay un versículo en la Biblia, cuando alguien es exhortado, de veras porque anda mal, y nos oye, es que se está en comunión con Dios. Pero si, mira, a mí no me vengas con tus cosas. Yo mi vida la hago como yo quiero. Y ni tú, ni el director, ni nadie me va a hacer cambiar. Perfecto. Dice que entonces no somos de Dios. Dice, los que son de Dios nos van a oír. Los que no son de Dios no nos van a oír. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, ¿verdad? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Puede haber aquí personas que vienen a la congregación y cuando nosotros les hablamos sobre su vida, sobre la manera en que están viviendo, y dicen, mira, no me interesa, discúlpame, yo vengo y a mí no me importa lo que tú pienses, yo voy a vivir a mi manera. Dicen, no son de Dios, porque los que son de Dios nos van a oír. ¿Les gusta a alguno de ustedes una exhortación? ¿O que le marquen sus errores a alguien? Sinceramente, a mí cuando alguien me dice, ¿sabe qué, hermanos? Así, así, así. Ay, me retuerzo como cuando le echan sal a los tlaconetes, ¿verdad? Así que entonces estamos hablando de que tenemos que hablar con nuestros hermanos en verdad y con amor también. Sí, con amor, con amor. Tenemos que estar dispuestos a actuar con la verdad en nuestras relaciones, pero tenemos que hacerlo con amor, ¿verdad? Caminar en la luz entonces consiste en dos cosas juntas. Caminar en obediencia a la palabra de Dios y amor por nuestros hermanos. Cuando llenamos estas condiciones, entonces podemos decir con toda seguridad que la sangre de Jesús nos está limpiando de todo pecado. Así que entonces, para mantener nuestra limpieza espiritual, necesitamos ser limpiados continuamente por la sangre de Jesús. Vuelvo a repetir, andando en obediencia a la palabra de Dios y amándonos los unos a los otros. Cuando nos hayamos asegurado de haber cumplido con las condiciones para nuestra limpieza, estaremos en posición de hacer la confesión correcta. Nuestro testimonio debe ser este. Escuchen bien y vamos a repetirlo. Al caminar en la luz, la sangre de Jesús me está limpiando de todo pecado, ahora y continuamente. Comencemos a darle gracias a Dios en este acto y nos sentiremos puros y limpios. Tenemos que hablarlo, tenemos que declararlo, porque la sangre de Jesucristo nos está limpiando continuamente de todo pecado. Casi puedo asegurar que no hay cristianos que nunca pequen. Dice San Juan, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, porque puede ser como algunas personas dijeron, yo no he pecado, correcto, lo aceptamos, sí es cierto. Pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué?
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el diablo no diga, ya pecaste, ya no sirves para ser cristiana, ya mejor abandona, ya. No, levántate y sigue adelante. Nada más con más cuidado. A la adúltera, cuando lo trajeron para que él lo enjuiciara también, ya ustedes conocen toda la historia. La pobre mujer después quedó, todos se fueron, acusados por sus conciencias, y levantó los ojos, le dijo, mujer, ¿quién te condena? Dice, ni yo te condeno, pero vete, ¿y qué debes hacer? Ya no peques más, cuídate. No olvides que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. A quien devorar es despedazarlo, es acabarlo, estrangularlo, matarlo. No juguemos con el pecado, no juguemos con esas cosas. Tú y yo, escúchame bien, tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Y no me digan los ancianos, no, pues yo ya no peco. No, yo ya. Yo he visto ancianos y he sabido de ancianos, líderes que cayeron en pecado. No todos, uno que otro, pero líderes, aún ancianos, cayeron en pecado. Así que no me digan, no, pues es que yo ya estoy más para allá que para acá. Pues cuídate, porque Satanás no está viendo si eres un anciano, eres joven o eres niño. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los jóvenes tienen más problemas. Por eso les aconsejo, ya no pueden estar solos, cásense. Pero no con el primero. Oren a Dios. Pídanle la dirección a Dios. Aun cuando sean cristianos o cristianas, oren al Señor. Porque puede hacer una elección equivocada. No mala, equivocada. Yo tardé 3 años para escoger a la que es mi esposa. 3 años puedo decir sin tener novia. Y vaya que me moría de ganas. Pero 3 años después de ser un pagano y un hombre de mundo, me abstuve hasta que le dije, Señor, escógela tú. Vamos a darle gracias a Dios por esa sangre preciosa. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No lo olvides. Pero ya no practiques el pecado, ya no vivas para el pecado. Pero todos nuestros pecados, si alguna vez pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay detergente que pueda limpiar la conciencia, no hay detergente que pueda limpiar los más horrendos pecados, solamente la sangre de Cristo. Escúchenme bien, el pecado ha matado a millones y millones de personas. Y no solamente los ha matado, sino los ha llevado a la eterna perdición. Ya solo a millones y millones les espera el juicio. Cristianos han muerto, pero han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas, sus vidas, y ahora solamente esperan la eterna gloria con el Señor. ¿Qué quieres? Nos espera el futuro. Nos espera la eternidad a ti y a mí. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él estará aplicando su sangre preciosa y nos limpiará de toda maldad. Nos purificará de toda maldad, de todo pecado. Inclina tu rostro un momento y platica con Dios. ¿Ya recibiste a Cristo? Dale gracias a Dios y dile, Señor, voy a tener cuidado, voy a cuidar mi vida. Nadie la va a cuidar más que yo. Ni mi esposo, ni mi esposa va a cuidar mi vida, ni mis hijos, ni mis padres van a cuidar mi vida. Soy yo el que tengo que tener cuidado. Debemos cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Andar velando sobre nuestra vida. Un velador vigila que no entre ladrón, que no robe. No olvides que Satanás es un ladrón, es padre de mentira. Escúchenme bien. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ahora tú vienes a Cristo en un acto de fe, dice que para ti ya no habrá ninguna condenación. Aunque tú hayas cometido innumerables pecados, hayas hecho las peores cosas. Hay hombres que han matado a otros, pero cuando ellos vienen y le dicen, Señor, perdóname por todos mis pecados, en ese momento la sangre de Jesús nos perdona,
nos vuelve a comprar y ya venimos a ser propiedad de Dios. Ahora, ¿quieres seguir pecando? Tú eres la única persona que lo decide. Pero quiero decir, el pecado te va a matar. El pecado te va a matar. No lo olvides. Y Dios quiere que vivas. Dice el Señor, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Que vivan. Si hay alguien que le quiere decir, Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador personal. Quiero confesar que tú eres mi Señor y el Salvador de mi vida. Digan estas palabras. Padre, he oído tu palabra. Sé que solo la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, es capaz de perdonar todos mis pecados. Quiero que vengas a mi vida como el Salvador de mi vida. Quiero que desde este día, quiero confesar que tú eres el Señor de mi vida. Mi vida te la entrego a ti. Tómala, Señor. Tómala, Señor. Soy tuyo. Acéptala, Señor. Y de hoy en adelante trataré de caminar contigo y ya no permitir en mi vida el pecado. Ya no permitir, cuidarme de eso y vivir para ti. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.